Nació en Santiago hace 73 años, está casado, tiene 4 hijos y 5 nietos, es licenciado en Derecho por la Universidad Compostelana, comenzó como pasante en cuarto curso de carrera y ejerció la abogacía desde el año 1963, cumple este año 50 como letrado. Ese año, en el 63, abre su primer despacho propio en Bayo, en donde se instalaron sus padres y en donde ejerce él durante 10 años. En el 71 se traslada a Coruña, durante 15 años dio además clase de Derecho Mercantil, su especialidad en la Universidad Herculina. Desde 2010 es decano del Colegio de Abogados de A Coruña y desde 2011, desde el año pasado, presidente además del Consejo Gallego de la Abogacía. Además es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y del Consejo de la Abogacía Española y adjunto a su presidencia. Don Antonio Platas, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un 50 placer. años de abogacía le contemplan, ni más ni menos. Sí. Presenté la documentación en el año 62 en el colegio, estando de decano don Manuel Iglesias Corral. Y lo digo porque este nombre es una referencia en Galicia como un abogado muy conocido y con un amplio recorrido. Fue fiscal general del Estado, fue senador, advenida la democracia, y tuve la oportunidad de pertenecer a su junta de gobierno en el colegio 10 años a su lado. Creo recordar que fue un abogado extraordinario y de quien aprendí mucho, sí. ¿Influyó el hecho de que su padre fuera un maestro nacional de la República e intelectual represaliado para que usted decidiese defender a la gente, defender los derechos de la gente? Podría decirle que sí, que quedaba muy bien, pero no es verdad. No tenía muchos conocimientos estando yo en Santiago, estudiando aquí los últimos cursos de bachillerato, no tenía mucho conocimiento de las carreras. Mi padre me dijo, estudia Derecho, y yo me vine a estudiar Derecho con ese conocimiento muy superficial, ¿no?, de que era un mundo en donde había que defender, acusar, pero muy superficialmente. Hoy se tienen unos conocimientos sobrados de a dónde va uno y tal, pero no puedo decir que estudié Derecho por vocación. La vocación me vino luego, ¿eh? De todas maneras, Derecho siempre fue una carrera que vestía mucho para los padres, es decir, a mí me gustaría que mi hijo estudiara Derecho, era una frase muy repetida, sí, ¿no? Sí, creo que sí, que sería así. Lo que ocurre es que a mí me gustaban mucho las matemáticas, y yo había hecho el preuniversitario entonces por letras, por si iba a Derecho, y por ciencias, que también aprobé, pero para estudiar una carrera por ciencias había que ir a Madrid, y eso no había economía, no había posibilidades económicas, y me pareció muy bien estudiar Derecho y acerté. Sí. De todas maneras, usted era un buen estudiante, por lo tanto. Sí, lo era, sí. Y tenía beca y estudiaba, claro que sí. En bachillerato ya, en el colegio Minerva, de Manuel Peleteiro, a quien también evoco a él y a doña Dolores, porque estamos en Santiago y los conoce mucha gente que estudiaron allí. Estamos hablando para toda Galicia, recuerde. Perfecto, pero incluso de toda Galicia en el colegio Peleteiro y Minerva, quiero decirle que existe mucha gente de mi edad que estudiamos allí. Los evoco muy cariñosamente. ¿Se puede ser buen abogado sin vocación o eso es imposible? Totalmente imposible. Usted no me pida la vocación cuando empecé a estudiar en Santiago en la universidad. Entonces yo difícilmente sabía que había un derecho penal o un derecho civil y poco más. Luego hay muchas asignaturas, hay derecho, hay laboral, hay contencioso administrativo. Bien, pero luego ya, cuando empecé en cuarto y mis padres me dijeron, ¿por qué no vas a un abogado de Santiago a ver si te gusta ejercer? Pues ahí sí que empezó a gustarme muchísimo, ¿eh? ¿Y la especialidad en Derecho Mercantil fue algo buscado o surgió con la práctica profesional? Es el derecho de los negocios, el derecho mercantil. En donde yo ejercí los primeros 10 años en Bayo, evidentemente había muy escasas o nulas empresas, y el derecho mercantil pues no tenía cabida, el derecho de los negocios, de las empresas. Pero llegado a Coruña, a mí me pareció que tenía mucho futuro, y empecé a estudiar mucho derecho mercantil. En fin, son el derecho de las sociedades, la sociedad anónima, la limitada, el derecho contable. ¿Quién me iba a decir a mí que me especialicé en esa materia? Porque me empezó a venir gente y porque, y ya lo anuncio, vinieron unas crisis económicas, no del contenido macroeconómico que hay ahora, pero yo a lo largo de mi vida ya tuve en el despacho
que atender problemas de crisis económica en 2 ocasiones. El gran caso que marcó además un antes y un después en su carrera fue la suspensión de pagos de Sidegasa, la famosa Sidegasa. ¿Cómo fue aquella experiencia para usted? Extraordinaria. Tengo que decirle que en los comienzos de la década de los 80 se me encargó la llevanza como abogado de la interposición de la suspensión de pagos de esta entidad de acero que estaba radicada en Teixeiro y que era la más moderna de Europa. Se había inaugurado muy poco antes, en el año 75 aproximadamente. Y aquella sociedad que naciera descapitalizada, con préstamos de entidades bancarias, pues llegó un momento en que se colapsó desde un punto de vista económico y la única solución que había ante la posibilidad de embargos era promover una suspensión de pagos. ¿Sí? Pero fue un proceso largo, ¿no? Creo recordar. Sí, duró unos 3 o 4 años, porque llegó al Supremo a través de... Comenzó en el juzgado de Betanzos, porque era el domicilio social, con un juez muy joven que hoy está en la audiencia, Juan yo creo que es Pía Iglesias, un juez, el señor Pía, que era el más joven entonces, que había sacado la oposición en España, y que yo hablo maravillas de él, de aquella etapa, por su valentía, porque era una cosa sobre la que no había jurisprudencia, solo había unos libros de Valencia que conocíamos todos, el Sagrera Tizón, pero no había nada más. Fíjese usted la jurisprudencia que por desgracia tenemos ahora sobre suspensión de pagos y quiebras, que ahora se llama concurso de acreedores, ¿no? Le veo a usted muy impuesto en la materia. Bueno, se ha impuesto. La crisis nos ha puesto un poco a todos. Pues le tengo que decir que es así. Antes no había derecho concursal, había derecho de suspensión de pagos y de quiebras. La suspensión de pagos era una ley de, si no recuerdo mal, el 26 de julio del 22, que nació para un caso concreto de un cuello de botella de una banca en Cataluña. Se legisló muy prematuramente para aquel caso y estuvo, pues es una barbaridad de años, décadas, y con esa ley tuve que trabajar en el caso de Sidegasa, ¿no? Para ponerla en marcha. Y la quiebra se regulaba por la ley de enjuiciamiento civil. Luego sí, se legisló mucho, pero créame, la falta de jurisprudencia que teníamos y el beber en aquella fuente del Sagrera Tizón, quiero decirle que yo he tenido que hacer, con humildad lo digo, desplazamientos a Madrid, a los mejores despachos de Garrigues y de Uría, en busca de mayores conocimientos con los especialistas, porque no había documentación para poder asirme a ella. Y acudía a Madrid en avión, estaba con ellos, discutíamos los temas y hombre, venía un poco más enterado, aunque yo ya llevaba también conocimientos. Pero se puede decir que ese caso Sidegasa, por lo tanto, hizo ley en cierta manera. Muchísimo, sí. Fue un caso. Piense usted que este proceso tenía entonces 11.000 millones de pasivo, de deuda. 11.000 millones ahora, pues no es una cantidad muy importante, créeme, con los números que manejamos ahora, pero entonces era el pleito de mayor cuantía de España. Y claro que eso que lo llevara un abogado, permítame decirlo, que me enorgullezco de serlo, de provincias, pues recién llegado a La Coruña, llevaba 10 años, y que se me encargara de eso, pues era un asunto verdaderamente para mí trascendente, que le dediqué años de mi vida. Me consta sobre su tarea profesional que ha sido usted tremendamente, pero tremendamente trabajador y sobre todo muy imaginativo a la hora de resolver determinados vericuetos de los pleitos en los que parecía que no había salida. La imaginación es un elemento muy importante, no solo en el derecho, sino en la medicina, en una sala de operaciones, en todo. O en el periodismo en un momento dado. No sé, yo claro, las demás disciplinas no las conozco, evidentemente, pero en derecho, tan pronto a usted le viene un caso, comprenderá que las leyes son iguales para todos, que todos los letrados hemos estudiado el Código Civil, el Código Penal, los códigos de comercio, y luego usted tiene que dedicarle su perfil, su impronta, estudiarlo. Yo voy a decir algo que he comentado con muchas ocasiones. Cuando tenía algún tema complicado, me iba a Madrid en coche para tener esos 5 o 6 horas, para pensar en el coche y buscarle solución. Y de cierto que en muchas ocasiones encontraba caminos por donde... Esto lo digo, pero digo y respondo a la verdad. ¿Pero necesitaba estar solo para encontrar esa vía? Sí. ¿O? Lo hacía a propósito, el coche para mí y el viaje a Madrid. Recuerdo que era la ida o la vuelta, voy a llevar este caso en mente y yo con frecuencia encontraba la búsqueda de un camino. Mire usted, lo que hay que pretender es encontrar una fórmula que el juez la perciba y le convenza. Nada más,
convencer, persuadir, no son términos equivalentes, pero ya lo dijo Hernández Gil, el padre del decano de Madrid y que fue presidente de las Cortes, que tiene un libro extraordinariamente bonito que se llama El abogado y el razonamiento jurídico. Nosotros lo que pretendemos es decirle al juzgador, porque la sentencia es algo ajeno a nosotros. Por mucho que vivamos de éxitos, la sentencia la dicta un juez. ¿Y qué tenemos que hacer? Encaja este asunto, estúdialo por estos vericuetos, por este camino, de esta manera. Pero ahí es cierto también, abogados, no vamos a decir nombres naturalmente, que más que convencer se dedican a impresionar al tribunal, aunque no tengan argumentos muy sólidos, ¿no? Todo esto existe, y esto no, y existirá siempre. Y pueden ganar pleitos. Y pueden ganar pleitos, depende del juez que tengan. Cada vez los jueces están más formados, tienen unas bases de datos mejores, y hoy el abogado que sea un poquito buen hablador pero sin base jurídica, yo creo que no va a ningún lado. Los jueces enseguida lo calan, cuidado, los jueces no tienen nada de tontos. ¿El jurado popular es el enemigo de la justicia? A mí me subyuga, y sé que esto levanta ampollas. Yo he intervenido, yo tengo que hablarle de mi experiencia, yo he intervenido en muchas ocasiones, en casos sometidos al jurado, y a mí me encanta, será por su oralidad. A partir del año 85, que hubo una modificación muy importante en la ley de enjuiciamiento civil y que se prescindió de las vistas orales en las apelaciones, yo fui de los que me dio más disgusto. A mí me parece que esa oralidad, el exponer ante un juez o ante un tribunal colegiado, 3 magistrados, exponer las razones que te llevan a impetrar justicia, a pretender una estimación de una demanda o una desestimación del contrario. Eso es muy importante, que esté el cliente también, que vea cómo se hace justicia, que no diga el cliente esto es fácil o esto es difícil, y ve también las razones del adversario. Pero ver es una cosa y dictar un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad es otra distinta, y es muy posible que cualquier ciudadano de a pie como yo sea mucho más fácilmente engañable que un juez, desde luego. Que la palabra engañable, vamos a ver, que existan en un jurado razones más morales que jurídicas para una decisión, lo acepto, pero yo he tenido bastante experiencia y no hubiera sacado adelante asuntos con un juez, de verdad. En cambio, con un jurado lo saqué. Sí que es cierto eso, pero es el juego, amigo. Es el juego, es la pasión, es la fuerza. Hablemos de un asunto que está de plena actualidad, graciada o desgraciadamente, de lo que está sucediendo en el sistema financiero español y en Galicia, desde que supimos que la Fiscalía Anticorrupción iniciaba o había abierto una investigación contra los exdirectivos de la Caja Gallega, ahora la única caja, Nova Caixa Galicia, por las indemnizaciones millonarias que cobraron, que percibieron. Siempre defendí, hablo de mi tesis, la hipótesis de que eso es poco más que un brindis al sol para calmar a una ciudadanía que estaba, en cierto modo, desaforada viendo tantos ceros, ¿no? Es posible que tenga usted razón, es posible. Tengo que ser muy cauto en lo que digo y quiero serlo, vamos a ver si lo consigo. Este tema no es un tema de ahora. Yo me pregunto, hace 10 años hubo unas indemnizaciones gigantescas de 30 millones de euros, 40 millones de euros, dadas graciosamente, permítame el término, por un consejo de administración de un banco importante en España. Y nadie dijo nada. Nadie ha pasado nada. Parece ser que un accionista fue a la Audiencia Nacional a incorporar una querella por malversación, porque a él le perjudicaba el valor de su acción si se le daba a una persona un dinero, con independencia de lo que ya tenía concertado por su salida, sus planes de pensiones y todo lo demás. Y no ha prosperado. Con una sentencia, creo recordar, de la Audiencia Nacional, en donde, si no fue sentencia, fue auto de archivo, en donde dijo que en una sociedad privada, esto es lo importante, en una sociedad de corte privado, hay que estudiar los estatutos. Y si los estatutos le permiten a quienes mandan ese tipo de negociaciones, el poder fijarse su sueldo, el mirar los planes de pensiones, el dar unas cantidades de gratificación por un buen hacer, si es así, no es penal, a mi juicio. Y más si el contrato en cuestión del directivo en cuestión ha sido firmado por el presidente de la entidad
y luego refrendado en el Consejo de Administración por todos los consejeros que eran los políticos, los sindicalistas, miembros de asociaciones, etcétera, ¿no? Y ahí no vale decir, yo no estaba. Yo me abstuve, claro, porque eso hay que publicitarlo a cada uno de los intervinientes y tiene usted un plazo para impugnarlo. No vale esto. A mí lo que me parece es que en el momento actual, en una crisis tan importante, ha venido otro problema que ha dado lugar a una alarma social. Y esta alarma está impulsando la labor de los fiscales. Esto es lo que yo creo que es además razonable. Y esta alarma proviene de las preferentes, de estas participaciones preferentes, en donde quizá hubiera algunos errores, se hubieran planteado de manera que no hubiera la información necesaria, pero ahora, aquí y ahora, a la postre, ocurre que grandes masas de personas, cientos, miles de personas, pues no pueden retirar su dinero creyendo que tenían un depósito a plazo. Cuando menos hubo, don Antonio, un abuso de posición, ¿no?, por parte de los bancos. Yo le aplico la ley del consumidor. Tiene que haber una explicación extraordinariamente trascendente al cliente, al impositor, de que aquel producto le impide retirar el dinero. Y eso luce taquígrafos. Y esto ahora mezclado con la situación actual que da lugar a la salida a la calle, a pancar, que lo entiendo, lógico y tal, es lo que hace que haya un poco de alarma social o un mucho, y esto impulsa estos problemas. Y la gente está especialmente sensibilizada en este momento también con, no solo con el posible engaño, sino con la corrupción, con la mala administración, incluso hasta de lo privado, ¿no? Estoy sorprendido que en esta España nuestra me desayune todos los días con noticias periodísticas de corrupción. Créame que es algo que está en la calle, en todos los ámbitos. Yo es que estoy sorprendidísimo, ¿no? Va usted al norte, al sur, al este y al oeste. A mí me parece impensable lo que ocurre con los seres en Andalucía. No tengo nada contra nadie y no figuro en ningún partido político. Pero ¿cómo es posible eso? 1.000 millones de euros. Yo es que eso quedo impresionado. Pero además con dinero que tendría como destino a trabajadores que lo están pasando francamente mal. Lo sé. Es decir, sería un robo directo de dinero público destinado a los que más lo necesitan. Estoy con usted en lo que dice. También hablo que me parece, y yo no soy aquí una persona adecuada para hablar en profundidad de lo que ocurre con alguna entidad bancaria salida ahora al juego del público para comprar acciones. Bankia, ¿cómo es posible que ocurra esto y que ahora el Estado le tenga que insuflar 20.000 millones de pesetas? Mire, perdone, pero yo no sé si molestará a alguien, pero a mí me parece que en otras latitudes, en otros países, a lo mejor hay que atravesar el Atlántico, este banco está inmediatamente, que nos han dado lecciones, en un año se ha acabado todo. Su presidente se fue a la cárcel, sus bienes han servido para amortiguar o aminorar las consecuencias, se han vendido su patrimonio. Hablo de bancos conocidos. ¿Pero es un problema, don Antonio, de ley, legislativo, o es que no estamos aplicando las leyes? Hablo de la responsabilidad penal, civil, o en su caso penal, que puede tener un administrador que haya actuado sin el celo profesional que debería, o a lo loco, o en su propio beneficio. No, bueno, en su propio beneficio no creo, en absoluto. Que haya actuado asumiendo unos riesgos que han dado lugar a esta situación, sí lo entiendo, porque la vida no hay una ciencia exacta, ni lo es el derecho, ni la medicina y casi ni las matemáticas. Entonces, hombre, uno puede asumir unos riesgos, que el riesgo de ladrillo. ¿Cómo estamos ahora? Yo no creo que haya un problema, una crisis de ladrillo. Hay una crisis financiera, y esta crisis financiera arrastró al ladrillo. Pero bueno, ¿dónde está el Banco de España, con su gente preparada, sus inspectores, con 10 años antes para ver que se estaban creando unos riesgos con capital extranjero que se pedía y que había que devolver? No soy capaz de entenderlo, ¿no? A mí me parece que a veces uno asume riesgos excesivos, pero para eso está la inspección del Banco de España. Volvamos al caso de Nova Caixa Galicia, si le parece. En cualquier caso, usted está convencido de que al final, desde luego los exdirectivos no van a ir a prisión, pero que tampoco, decía usted, ni siquiera habrá juicio. No, yo no lo sé, no tengo ciencia infusa. Vamos a ver,
Habrá que estudiar cada contrato. Pero habla usted de que lo más probable es que haya un acuerdo, devuelvan Si parte del dinero, bueno, el dinero. Ya ha habido alguno de ellos, García de Paredes, que ha puesto, ya no ha llevado la cantidad que le correspondía, ha manifestado que estaba dispuesto a defender. Creo recordar a través de los medios de prensa. Bien, a mí me parece que si realmente se han hecho cosas irregulares, se va a arreglar el tema. Mire usted, la experiencia mía en los delitos económicos, y no pequeños, y no pequeños, hablo de cientos de millones y de miles de millones. El Código Penal tiene manera de poder evitar ir a la cárcel. Y amigo, si uno tiene un problema y ve que puede tener un juicio y que puede haber una reclusión en la cárcel, llegará a arreglarlo. ¿Y por qué? Pues siempre aplicación del artículo 21 del Código Penal, que la parte que ha causado esto tal puede contribuir a minorarla, a disminuirla, a anularla. Y en el delito económico es lo más fácil. Coja usted el dinero, devuélvalo, aquí paz y haya gloria. Lo que me cuesta creer, perdone, es que lo hagan así tan rápido, porque yo creo que tendrá base legal. De todas maneras, volviendo a la indignación ciudadana y tal, ¿no cree usted que se establece una distancia entre el derecho y la vida real? Me refiero a que cuando una persona roba una cuantía pequeña, pues la va a tener que pagar en su totalidad, etcétera, y cuando una persona roba bien, roba mucho, parece que tiene la ley, le ofrece vías y salidas, incluso sin tener que devolver el total del importe. No lo sé en este momento, la delincuencia de guante blanco. De cuello blanco. Pues es así, mire usted, a un pobre hombre que lo está pasando mal y que a veces pues pega una pedrada a una cristalería, esto lo he tenido, y se lleva, esto lo recuerdo vivamente, pero hay jueces en España, y se lleva unos pares de zapatillas para sus hermanos, porque no podían sus padres comprarla. Pues hombre, el juez absolvió. Es decir, hay casos, pero en cambio roba usted un jamón, una máquina, entra, violencia, tal, y ahí las penalidades superan siempre los 4 años. En los delitos económicos no es así. A veces hay ejemplos de personas, vale la pena sufrir una pena de cárcel y no devolver. No sé si me explico. Son casos que están ahí. Sí, que ha habido, sí, desde luego. Gente que tiene el dinero en paraísos fiscales, pues me aguanto 6 años y cuando salga... No sé si me explico, ¿no? Esta es muy difícil, muy sencilla y muy breve, pero muy difícil. ¿Tiene que tener Galicia una caja o necesariamente o no? Hombre, mire usted, yo creo, hay que preguntárselo a los economistas, pero si usted me lo pregunta como ciudadano de a pie y como persona que quiere a su patria, Galicia, le diré que me encantaría que hubiera una caja Galicia que tantos años ha dado, ha creado puestos de trabajo, ha dado préstamos, ha llegado al mundo rural, era una fundación. Mire usted, en Galicia, colegios, hasta lavanderías. Pero hoy en día ha cambiado mucho la caja, ya no es aquella caja... Ha cambiado porque a la caja le dejaron entrar en el mercado. Es como un banco más, prácticamente. Claro, eso es lo que... A la caja, en el momento en que se salió de su obra fundacional como benefactora y para invertir sus beneficios en Galicia, en obras de beneficencia o tal, en ese momento entró en la vorágine de ganar más, ya descontaba letras, descontaba... Todo ese mundo no existía, no se descontaban letras en la caja. Incluso la clientela, ¿no? Porque claro, era más el pequeño ahorrador. Captando empresas, captando clientes. Ha creado una unidad corporativa empresarial. Un abogado vocacional no se retira nunca, ¿no, don Antonio Plata? Es decir, si moriremos con la toga puesta. Si a usted no le hubieran dado 2 arrechuchos, seguiría al frente del despacho que ahora creo que llevan brillantemente 2 de sus hijos, ¿no? Lo llevan como 2 trabajadores más, pero también lo llevan junto con 10 compañeros más, que son como mis hijos todos, porque son abogados que me han ayudado a crear mi despacho. Ahora yo, por aviso del cardiólogo, me limito a mis tareas en el Colegio de Abogados, en el Consejo, y esto se lleva allí, pero no por mis 2 hijos, por todos los compañeros, que son, ya lo repito, usted créame, como una familia para mí. O sea que le han tenido que quitar la toga a la fuerza, prácticamente. No, la toga la sigo teniendo porque tengo las juras, las charlas, hay que ir a la academia. Yo sigo siendo un abogado y seguiré siendo un abogado hasta que me muera, hombre. Don Antonio Platas, ha sido un placer, enhorabuena por esos 50 años de abogacía, que sean muchos más, que cumpla usted muchos más como profesional brillante que ha sido y sigue siendo. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros, con personajes como Antonio Platas, que nos cuentan cosas, ya ven, muy interesantes, de lunes a jueves, aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.